Hola, lectura Creepypasta. Mi nombre es Juan y esta es mi historia. Soy trailero. Ya llevo años recorriendo las carreteras de México, de norte a sur, de este a oeste, llevando carga de un lado a otro. He visto de todo en la carretera, accidentes, paisajes hermosos, y también he tenido algunas experiencias que prefiero olvidar. Pero hay una que nunca podré sacar de mi mente, por más que lo intente. Era una de esas noches largas, donde el camino parece interminable y el cansancio se siente en cada hueso del cuerpo. Estaba manejando por una carretera desolada en el norte, entre Chihuahua y Sonora. El desierto se extendía a ambos lados como una alfombra interminable de arena y cactus, bajo un cielo sin luna. El único sonido era el rugido constante del motor del tráiler y el leve silbido del viento. A eso de las 2 de la madrugada, noté algo extraño. Un frío empezó a colarse en la cabina, pero no un frío normal. Era un frío que te cala hasta los huesos, de esos que te hacen sentir incómodo, como si algo estuviera mal. Subí el vidrio de la ventana y revisé el aire acondicionado, pero todo estaba en orden. Seguía conduciendo cuando de repente vi algo en la carretera. A lo lejos, una figura oscura caminaba en medio del asfalto. ¿Quién demonios estaría aquí a esta hora? Reduje la velocidad mientras me acercaba, y lo que vi me dejó helado. Era una mujer. Estaba de pie, con una bata blanca, sucia, como si hubiera estado caminando por el desierto durante días. Su cabello largo y negro le cubría la mayor parte del rostro, pero podía ver que estaba pálida, casi cadavérica. Parecía que no me veía, simplemente estaba ahí, parada en medio del camino. Frené el tráiler a unos metros de ella, esperando que se moviera, pero no lo hizo. Me quedé mirándola desde la cabina, sintiendo cómo el frío en el aire se volvía más intenso. Había algo en esa mujer que no estaba bien, algo que me decía que no debía acercarme, pero a la vez no podía simplemente dejarla ahí. Toqué el claxon, esperando que reaccionara. Nada. Entonces, encendí las luces altas para verla mejor. Ahí fue cuando se giró hacia mí, y mi sangre se heló por completo. Sus ojos no eran ojos normales, eran completamente negros, como si estuvieran vacíos, 2 pozos oscuros en su rostro. Y su sonrisa, esa sonrisa torcida y macabra, como si estuviera disfrutando de mi miedo. Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador. Pasé rozando a la mujer, esperando no atropellarla, pero cuando miré por el retrovisor, ya no estaba. La carretera estaba vacía. No había señales de ella, como si nunca hubiera estado ahí. Traté de convencerme de que lo había imaginado todo, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero no pude quitarme de la cabeza esa imagen, esa sonrisa. Seguí conduciendo, tratando de concentrarme en llegar al próximo pueblo. Pero el frío, ese frío no se iba. De hecho, parecía que aumentaba. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, tenía la sensación de que algo o alguien estaba detrás de mí, en la cabina. Finalmente, no pude aguantar más. Me orillé en un área de descanso, bajé del camión y me fui a revisar la parte trasera. Todo estaba en orden, la carga seguía ahí, nada fuera de lo común. Pero al regresar a la cabina, sentí como si me estuvieran observando. Me subí al asiento, dispuesto a seguir mi camino, cuando algo me hizo girar la cabeza. Ahí, sentada en el asiento del copiloto, estaba ella, la mujer del camino. Su rostro estaba aún más cerca esta vez, y esa sonrisa, esa maldita sonrisa, seguía ahí. No sé cómo lo hice, pero salí disparado del tráiler, corriendo como nunca en mi vida. Me quedé fuera del camión, temblando, tratando de recuperar el aliento, mientras veía la cabina vacía, o eso parecía. Después de unos minutos, me armé de valor para volver. La cabina estaba vacía,
como si nada hubiera pasado. Pero el frío, ese frío seguía ahí. Nunca volví a ver a esa mujer, pero desde esa noche, cada vez que conduzco de madrugada por esa carretera, siento que algo me sigue, como si ella estuviera esperándome, acechando en las sombras, lista para volver a aparecer cuando menos lo espere. Y cada vez que siento ese frío, sé que está cerca. Gracias por poner atención a mi historia. ¿Continuamos? Hola a todos, mi nombre es Felipe y te voy a contar algo que me pasó hace unos años, algo que todavía me hace dudar de si fue real o simplemente un mal sueño. Pero te juro, cada detalle lo viví como si estuviera ahí. Y aún hoy, cada vez que paso por esa carretera, siento un escalofrío. Era una noche normal, de esas en las que el camino parece no tener fin y las luces de la carretera se van difuminando en la distancia. Llevaba unas 10 horas manejando, pero no me sentía tan cansado. Había salido desde Ciudad de México hacia la frontera, llevando una carga de productos electrónicos. Nada del otro mundo, la misma ruta de siempre. Todo iba bien, hasta que llegué a un tramo conocido como la Curva del Diablo, una parte de la carretera que tiene fama de ser peligrosa, no solo por los accidentes, sino por lo que se cuenta que pasa ahí. Aunque, siendo sincero, nunca creí en esas historias. Al acercarme a esa curva, algo raro sucedió. El motor del tráiler empezó a fallar, las luces titilaban y el radio comenzó a hacer ruidos extraños, como interferencias. Sentí un hormigueo en la nuca, una sensación de que algo no estaba bien. Pero no había ningún pueblo cercano, ni una gasolinera donde pudiera parar. Decidí seguir adelante, esperando que el camión aguantara hasta la siguiente estación. De repente vi algo a lo lejos en la carretera. Era una figura, un hombre, de pie en medio del asfalto, como esperando. Reduje la velocidad, porque lo último que quería era atropellar a alguien, pero cuando me acerqué más, noté que no era un hombre normal. Su ropa estaba desgastada, como si hubiera estado vagando por años. Tenía un sombrero viejo y su cara, no sé cómo describirlo, pero era como si estuviera desfigurada, con una piel extraña, casi grisácea. Toqué el claxon, pero no se movió. Me detuve a unos metros de él y lo vi más de cerca. Sus ojos, esos ojos no eran humanos, eran negros, completamente oscuros, como si no tuvieran vida. Me quedé petrificado, sin saber qué hacer. Entonces, sin decir una palabra, empezó a caminar hacia mí, lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. En ese momento, el motor del camión se apagó por completo. Traté de encenderlo de nuevo, pero no respondía. Mi corazón latía con fuerza, sentía el sudor frío en la frente, y lo único que podía hacer era observar cómo esa cosa se acercaba cada vez más. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, alzó una mano, como si fuera a tocar el tráiler. Y justo cuando su mano rozó el parabrisas, el motor arrancó de golpe. Sin pensarlo 2 veces, aceleré y pasé a su lado, casi rozándolo. Pero lo más extraño fue lo que vi por el espejo retrovisor. No había nadie. El hombre había desaparecido. Seguí conduciendo sin mirar atrás. No me atreví a detenerme ni a pensar demasiado en lo que había pasado. Pero después de unos minutos, algo me hizo voltear hacia el asiento del copiloto. Lo que vi me hizo casi perder el control del volante. Sentado ahí, con esa misma expresión vacía, estaba el hombre del camino. Sus ojos negros me miraban fijamente, sin parpadear. No sé cómo, pero supe en ese instante que no era humano, que no pertenecía a este mundo. De alguna manera, logré mantener el control del tráiler. Cerré los ojos por un segundo, tratando de calmarme, y cuando los abrí,
había desaparecido de nuevo. La cabina estaba vacía. Esa noche llegué a la frontera como si nada hubiera pasado, pero sé lo que vi, lo sentí. Y desde entonces, cada vez que paso por la curva del diablo, me aseguro de no mirar hacia el asiento del copiloto, porque tengo la sensación de que si lo hago, podría estar ahí de nuevo, esperando, mirándome con esos ojos vacíos. Estoy muy agradecido con ustedes por escuchar mi historia. Hola amigos, te voy a contar algo que me pasó hace unos meses mientras manejaba por una carretera que cruza un tramo solitario cerca de la sierra, pero mantendré mi nombre anónimo por miedo a lo que pueda pasarme. Era una de esas noches en las que el cielo está tan oscuro que ni las estrellas se ven y las luces del tráiler apenas iluminaban unos metros adelante. No sé si era el cansancio o qué, pero desde que salí tenía una sensación extraña, como si algo estuviera mal. Había escuchado historias de otros camioneros sobre esa carretera, historias de sombras, de cosas que no deberían estar ahí. Pero uno se acostumbra a los cuentos de terror y siempre los tomas como exageraciones. Esta vez iba solo, llevando mercancía a un pueblo remoto, y todo lo que escuchaba era el sonido del motor y la suave brisa que se colaba por la ventana. Iba concentrado en el camino cuando de repente vi algo en la orilla de la carretera. Era una mujer. Estaba de pie, vestida de blanco, con el cabello largo y desaliñado. Parecía joven y su figura resaltaba en la oscuridad. Lo primero que pensé fue que estaba perdida o que tal vez había tenido un accidente, así que reduje la velocidad para ver si necesitaba ayuda. Pero justo cuando iba a detenerme por completo, algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera. No sé qué fue, pero una sensación fría me recorrió la espalda. Mi corazón empezó a latir más rápido, y en lugar de parar, pisé el acelerador. Mientras pasaba junto a ella, vi que levantó una mano, como si intentara detenerme o llamar mi atención. La dejé atrás, pero algo no me dejaba tranquilo. No podía sacarme su imagen de la cabeza, así que miré por el retrovisor. Y ahí estaba, sentada en la parte trasera del tráiler, mirándome fijamente. No sabía cómo había llegado ahí. No era posible. Sentí un nudo en el estómago y la piel se me erizó. Pisaba el acelerador con fuerza, intentando alejarme lo más rápido posible, pero no importaba cuánto avanzara. Cuando miraba por el retrovisor, ella seguía ahí, con esos ojos vacíos que me observaban sin parpadear. De pronto, el tráiler comenzó a fallar. Las luces parpadeaban y el motor se escuchaba como si fuera a apagarse. Empecé a sudar frío, sabiendo que algo estaba muy mal. La carretera parecía interminable y no había ninguna señal de vida, ni una gasolinera, ni un pueblo, nada. Fue entonces cuando, de la nada, el motor se apagó por completo. El tráiler se detuvo en medio de la nada, sin ninguna explicación. Sentía que el tiempo se había detenido. Miré por el espejo retrovisor nuevamente, pero esta vez la mujer ya no estaba ahí. Por un segundo, pensé que todo había terminado, que tal vez había sido mi imaginación jugando conmigo. Pero al girar la cabeza, la vi. Estaba sentada en el asiento del copiloto, mirándome con esos ojos vacíos, tan cerca que podía sentir su respiración. No supe qué hacer. Estaba paralizado. Mi cuerpo no respondía. La mujer comenzó a moverse lentamente, como si fuera a acercarse aún más. En ese instante, el motor del tráiler volvió a arrancar por sí solo, y las luces se encendieron de golpe. Sin pensarlo dos veces, aceleré, con las manos temblando en el volante, y conduje tan rápido como pude. No volví a ver a la mujer,
pero lo que más me aterra es que nunca supe qué era. Esa noche, cuando llegué al pueblo, estacioné el tráiler y no pude dormir. Cada vez que cierro los ojos, siento su mirada. Sigo haciendo esa ruta de vez en cuando, pero siempre evito conducir por esa carretera de noche, porque sé, en lo profundo de mi ser, que si lo hago, ella estará ahí, esperando. Gracias por prestarme este espacio para contarte una historia que me pasó hace poco y todavía me sigue inquietando cada vez que me acuerdo. Era una noche lluviosa, de esas que parecen que van a durar toda la vida, con truenos que retumban en el cielo y relámpagos que iluminan el camino por segundos. Estaba en una ruta larga, atravesando un tramo solitario de la sierra, con poca visibilidad y mucho cansancio acumulado. La carretera estaba desierta. No había otro vehículo a la vista, solo yo y el sonido constante del agua golpeando el parabrisas. Estaba acostumbrado a la soledad en el camino, pero esa noche se sentía diferente, como si algo más estuviera ahí conmigo. De repente, vi algo al lado de la carretera, bajo la lluvia. Parecía un auto accidentado, volcado hacia un lado, con las luces apagadas. Reduje la velocidad y mientras me acercaba, vi que había alguien parado al lado del coche. Era un hombre. Parecía herido, con la ropa empapada, y hacía señas para que me detuviera. Lo primero que pensé fue que tenía que ayudarlo. No había otra alma en kilómetros y, en esa tormenta, nadie podría sobrevivir mucho tiempo sin ayuda. Así que frené y bajé la ventana un poco para hablar con él. ¿Necesitas ayuda?, le pregunté gritando para que me escuchara sobre el ruido de la lluvia. El hombre, sin decir una palabra, caminó hacia el tráiler y se quedó mirando. Su rostro estaba medio cubierto por el agua, pero había algo en sus ojos que no me gustó. Eran fríos, vacíos, como si no tuviera alma. Me incomodé de inmediato, pero ya era tarde para echarme atrás. Le hice una seña para que subiera y sin pronunciar una palabra, abrió la puerta y se sentó a mi lado. El silencio era incómodo, pero pensé que estaba en shock por el accidente. Arranqué de nuevo y traté de mantener la calma. Le pregunté varias veces si estaba bien, pero el hombre no respondía. Solo miraba al frente, con la mirada fija en el camino. El aire en la cabina se sentía pesado, como si algo invisible estuviera apretándome el pecho. Después de varios minutos de silencio, decidí que debía llevarlo al próximo pueblo. Pero cuando miré de nuevo al asiento del copiloto, estaba vacío. El hombre había desaparecido. Mi corazón dio un vuelco. Frené de golpe y miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que había salido o de que tal vez había alucinado por el cansancio. Pero no podía ser mi imaginación. Lo había visto, había sentido su presencia. Empecé a conducir de nuevo, pero con una sensación de terror que no me dejaba respirar. A lo lejos, vi unas luces que parecían de una estación de servicio. Decidí parar ahí y tratar de calmarme. Al entrar vi a un par de camioneros sentados en una mesa. Me acerqué y, aún nervioso, les conté lo que acababa de pasar. Uno de ellos me miró serio, como si ya supiera lo que iba a decir antes de que terminara. Me contó que, hacía años, un hombre había muerto en esa carretera. Había tenido un accidente grave y por alguna razón nadie había llegado a tiempo para ayudarlo. Desde entonces, había historias de camioneros que lo veían en noches lluviosas, pidiendo ayuda, solo para desaparecer una vez que se subían al camión. Esa noche no pude seguir manejando. Me quedé en la estación de servicio, intentando asimilar lo que me había pasado. Pero desde entonces,
Cada vez que cae una tormenta en la carretera, no puedo evitar mirar por el espejo retrovisor, esperando no volver a ver a ese hombre de nuevo.